Muy buenas tardes, le agradecemos su paciencia. A nombre de la Fundación también queremos agradecerle su interés y su puntualidad en realizar esta actividad. Ya estamos en el segundo módulo. Queremos también agradecer al programa Mascota Protegida de la Subsecretaría del Desarrollo Regional y Administrativo. Como bien dije hace unos momentos, les recordamos que para obtener su certificado deben asistir a los 4 módulos asignados, para lo cual les pedimos su nombre de inscripción en esta charla, que sea modificado para que este coincida con el entregado al momento de inscribirse. Si por alguna razón no pueden realizar el cambio, les pedimos que dejen un comentario entregando el nombre al momento de su inscripción. Cualquier duda o inconveniente que puedan presentar, no duden en escribirnos al correo. En esta jornada, que corresponde al segundo módulo, se tratará sobre perros potencialmente peligrosos, perros comunitarios y gatos ferales. Por segunda vez volvemos a contar con la presencia de Camila Saavedra, quien es médico veterinario, diplomada en etología clínica y bienestar animal en la Universidad Mayor, entrenadora profesional de pequeños animales. También es miembro de la Asociación Gremial de Etología Clínica y fundadora de EtoVet, Educación y Bienestar Animal, por lo que nuevamente agradecemos su presencia. Además nos acompaña Karin Rosenberg, abogada de nuestra fundación, quien cuenta con magíster en Derecho Laboral y actualmente está cursando un máster de Derecho Animal y Sociedad en la Universidad Autónoma de Barcelona. También por parte de nuestra fundación nos acompaña la abogada Daphne Geoffroy, quien actualmente se encuentra cursando un diplomado de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y además cuenta con un diplomado en Derecho Ambiental. Les recordamos que la opción de Q&A, preguntas y respuestas, dependiendo de cómo tengan configurado Zoom, es exclusivamente para las preguntas dirigidas hacia los expositores. Estas se van a responder una vez realizadas sus charlas, por lo que cualquier duda o inquietud de otra índole o bien la dejan en el chat o bien nos mandan un mail si es que es algo que pueda presentar algún otro tipo de complejidad, por ejemplo, que no pueden asistir a un módulo posterior. ¿Ya? También les recordamos por su lado que esta sección es la que está destinada a las preguntas, no la sección de comentarios, por favor. Esto es para objeto de tener una sesión ordenada, que no se pierdan preguntas y que en el fondo todas puedan ser respondidas, porque muchas veces dentro de todo lo que se habla en el chat se pierden preguntas. Yo a veces trato de recopilarlas, pero no puedo hacerlo con todos. Y también tengo que obviamente priorizar las que están hechas de manera oportuna y en la herramienta que se designó para esos efectos, ¿ya? Obviamente también les pedimos que las preguntas sean lo más pertinentes a lo relacionado a esta jornada, que son perros potencialmente peligrosos, gatos ferales y perros comunitarios. Ya les recordamos que luego existirán, en el caso de que tengan, por ejemplo, preguntas de abandono o maltrato animal, va a existir un módulo destinado a eso, o también sobre enfermedades y medio ambiente, también hay un módulo específico destinado a eso, ¿ya? Obviamente las preguntas que quedaron pendientes que sean sobre esa temática van a ser formuladas ahí, o si no las pueden formular ustedes mismos, ¿ya? Sin más que decir, No se escucha. ¿Se escucha? Sí. sí, se escucha. Ya. Hola, mi nombre es Daphne Geoffroy, soy abogada de la Fundación Abogados por los Animales y vamos a conversar hoy día sobre los perros potencialmente peligrosos. Antes de comenzar, sí me gustaría precisar que como fundación nosotros no creemos que existan razas potencialmente peligrosas y creemos que las conductas agresivas que desarrollan algunos perros se relacionan directamente con el carácter de sus dueños, con el trato que estos les dan
y bueno, básicamente con la experiencia de vida que han tenido cada uno de estos animales. No obstante esto, la ley y el reglamento, principalmente en atención a una serie de características físicas, es que regula su tenencia estableciendo determinadas exigencias a sus tenedores. Los perros potencialmente peligrosos, o en realidad los animales potencialmente peligrosos, son definidos en el artículo 2, número 6 de la Ley de Tenencia. Se establece que es toda mascota o animal de compañía que ha sido calificado como tal por la autoridad sanitaria de acuerdo a 3 criterios, que son la información científica disponible, la opinión de expertos y una serie de parámetros que están mencionados en el artículo 6. El artículo 6 establece 3 factores o criterios, que son la pertenencia a ciertas razas y sus cruces o híbridos, algunas características físicas, tales como el tamaño o la potencia de las mandíbulas. A esto se puede agregar un gran desarrollo muscular, una cabeza grande, un tórax ancho, un cuello grande, y la existencia de conducta agresiva o de episodios anteriores de agresión. En cuanto a la letra B y a las características físicas, hay que precisar que quedan exceptuados aquellos perros de asistencia para personas con discapacidad. Bueno, en cuanto a las conductas agresivas, son comportamientos de amenaza o ataque que generan lesión a personas u otros animales. Y bueno, y el asunto de la causa orgánica lo va a ver Camila, que es etóloga y que es la experta en esta materia. Vamos a esperar un poco. Hubo un problema, justo se cayó Camila, pero ya está subiendo. Ya. Ahí estoy, ¿no? ¿Me escuchó? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Bueno, los comportamientos, conducta agresiva, en realidad, el comportamiento, considerémoslo un comportamiento de amenaza o ataque, ¿ya? Que genera lesión a personas u otros animales, ¿ya? Hay que entender de que, en particular, las causas de la agresividad como tal, se estima que entre un 15 y un 20% tienen causa orgánica, por lo tanto, siempre debiera pasar, antes de cualquier etólogo clínico, etóloga clínica, debiera pasar por un médico veterinario clínico, ¿ya? Para descartar estas posibles causas, ya que uno de los signos que pueden desencadenar esos trastornos o patologías pueden ser, dentro de eso, agresividad. Por lo tanto, siempre descartar una posible causa orgánica. La agresividad como tal podríamos diferenciarla o separarla en dos grupos. Hay distintas formas de clasificarlo, ¿ya? Pero a mi parecer esto queda un poco más claro. La agresividad podemos dividirla en afectiva, ¿ya? Y no afectiva, ¿ya? En donde la afectiva tiene relación con, por ejemplo, agresiones que tienen relación con protección de recursos, ¿ya? En donde la base, ahí ya hay una emoción probablemente de miedo, ¿ya? En cambio, ahí también está la agresión por miedo, ya directamente de tipo un poco más defensivo muchas veces, a diferencia de una agresión afectiva de tipo por frustración, ya que probablemente ahí vamos a ver un perro con características mucho más ofensivas, ¿ya? Y bueno, las conductas, o sea, agresión no afectiva está diferenciado de esto y las separamos, ¿ya? Porque se ven en situaciones en que perros tienen toda una gama de conductas relacionadas con la predación, ¿ya? Siguiente, please. Bueno, las conductas agresivas, hay que entender de que la selección natural selecciona estas conductas porque son realmente útiles para la supervivencia, ¿ya? De la especie, ¿ya? Y de los individuos. Entonces es una característica que
muchas veces es, de hecho, es altamente heredable ciertas características que podemos terminar con un animal agresivo, ¿ya? Estas conductas, o las conductas en general, la vida, ¿ya? O el aprendizaje durante la vida modula estas conductas, ¿ya? ¿Cuáles son las emociones? Hay emociones gatillantes y motivacionales, o sea, son emociones que en base a eso probablemente vamos a terminar con un perro que muestra conductas agresivas, ¿ya? ¿Y cuáles son estas emociones? El miedo, ¿ya? Y la frustración o irritación, ¿ya? En este caso no considerar la agresividad predatoria. Considerar que para trabajar de forma conductual este tipo de casos, no se recomienda el readiestramiento con conductas agresivas, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar aún más frustración, no vamos a solucionar el problema, ¿ya? Y entender también de que para solucionar un problema que tiene de base muchas veces emocional o, como ya les comentaba, una causa orgánica, debiera pasar siempre antes por un médico veterinario para descartar este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, imagínense, tenemos un perro de base ya no sano, sino que ya tiene conductas y probablemente algo en su organismo que lo esté enfermando. Imagínense empezar a realizar un trabajo con ese animal, a través de conducta potenciar quizás o generar más frustración. No vamos a solucionar nada, probablemente vamos a generar mayor problema o derechamente una inhibición al punto de podríamos llamarlo como una analogía, así como una depresión, en donde el animal deja de tomar muchas veces decisiones, ¿ya? Como no queremos llegar a eso, siempre asesorarse por alguien capacitado y médico veterinario, etólogo clínico, ¿ya? Por ejemplo, también las estrategias que estas conductas logran, por ejemplo, va a depender, por ejemplo, el historial de aprendizaje, ¿ya? Eso, el aprendizaje que ha tenido este animal durante su vida en base a experiencia, también va a influir directamente en que esas conductas agresivas permanezcan en ese individuo, ¿ya? También, ¿qué es lo que va a manejar también? Las conductas agresivas, la motivación y las sensibilidades de este individuo, ¿ya? Motivaciones como, por ejemplo, alejar algo, ¿ya? Que le genera una sensibilidad, ¿ya? Por temor, por ejemplo, ¿ya? También, ¿qué es lo que va a variar? El tema del temperamento, cómo es ese animal en particular, ¿ya? Hay que entender de que muchas veces, más que de razas, son líneas de crianza, por ende, muchas veces ciertos temperamentos pueden presentarse en esas líneas de crianza, ¿ya? Que podamos terminar con animales agresivos, ¿ya? También va la estrategia de estas conductas agresivas va a tener una influencia si este animal tiene la opción de huir de esto que le genera o frustración o miedo, ¿ya? También si el efecto de esta estrategia inicial, por ejemplo, si un perro tiende a morder para solucionar los problemas, ¿ya? Si soluciona su problema, claro, esta conducta se va a mantener en el tiempo, ¿ya? ¿Cómo prevenir las conductas agresivas en perros? ¿Ya? Por ejemplo, la socialización adecuada. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que en el caso de los perros, existe un periodo bastante sensible que es periodo de socialización. Y esto ocurre entre la tercera semana de vida y la semana 14 de vida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Ocurre que, por ejemplo, los perros empiezan a entender el lenguaje corporal de su misma especie, ¿ya? Por lo tanto, van a tener ciertos patrones que le van a indicar, en base al lenguaje corporal, que el otro perro, por ejemplo, no quiere que se les acerque más, ¿ya? Por eso también pasa que hay veces que perros que son sumamente sociables, pero al punto de ser un poco invasivos, también terminan siendo mordidos muchas veces y por ende probablemente después van a tener conductas agresivas, pero por un tema de defenderse, ¿ya? Pero de base fue porque la socialización probablemente no fue la adecuada, ¿ya? También que va a influir es la alimentación adecuada. Hay que entender de que
una conducta, un comportamiento no es algo conductista, no separemos cerebro o mente de cuerpo, es un todo. Por ende, probablemente ciertos animales ya, como les comentaba, tienen una base orgánica, ya, probablemente, o no, puede haber una influencia ahí en base a experiencias, o también, como les decía, la línea de crianza, ¿ya? Entonces, la alimentación desde que está en la guata de la mamá, la fase inicial y así hacia adelante, toda la fase de desarrollo, debiera existir una alimentación adecuada para su edad, ¿ya? Cosa que también vimos en el módulo 1. Va a ser sumamente importante el buen trato que tengamos con nuestros perros, entender de que, como les decía en el módulo 1, nuestra forma de tratarlos va a influir directamente en su bienestar, ¿ya? Y hay que entender de que un perro con conductas agresivas no es un perro sano, ¿ya? Probablemente que tenga que solucionar ese tipo de conflictos en base a conductas que dañan a un otro, ahí hay un problema, ¿ya? Entonces, con un maltrato no lo vamos a solucionar, lo vamos a empeorar, ¿ya? Acá aparece la jerarquía de las necesidades, que ya la habíamos visto en el primer módulo, ¿ya? Y volver a recordar, en base a las necesidades biológicas, todo esto va a influir, ¿ya? Las necesidades emocionales también, si está satisfecho o no esas necesidades, las necesidades sociales, ¿ya? Entender de que un vínculo afectivo, de hecho, hay estudios que hablan de que un vínculo seguro probablemente es potencial para, o va a influir directamente en la calidad de aprendizaje que tiene nuestro animal, ¿ya? También las necesidades de entrenamiento. Recuerden que comentamos el tema del refuerzo positivo, de que quien se dedica a tratar problemas de comportamiento debería ser siempre en base a una desensibilización y un contracondicionamiento, por ejemplo, ya que es siempre en base a lo que nuestro paciente puede y no sobrepasarlo, ¿ya? A través de conductas que lo vamos a lograr en base a refuerzo positivo. También, habituación al bozal. Hay que entender de que, como les comentábamos con los perros potencialmente peligrosos, es necesario el uso de bozal, ¿ya? Y también, si no tienes un perro agresivo, hay veces que van a necesitar utilizarlo. ¿Por qué no acostumbrarlo al uso? ¿Y cómo lo podríamos hacer de la siguiente forma, que en el video va a aparecer? Ah, no aparece el... Pero no importa, les puedo explicar si no aparece. Ya, el tema es que... Ah, sí sale. Ya, ella es Daniela Araya, una colega, también forma parte de la Asociación de Etólogos. Y, por ejemplo, ahí ella tiene alimento en la mano, ¿ya? Y va a invitar a Anuk, que es el perrito, a que se pose en él. Y la entrega un refuerzo positivo, un alimento, ¿ya? Siempre hay que entender de que para poder tener también un buen, un éxito en trabajo en base a refuerzo positivo, tenemos que elegir un premio que para ese perro es motivante, ¿ya? O sea, le va a gustar, eso es básico. Entonces, podemos generar una habituación a este bozal, ¿ya? De forma amable, hay varias formas, pero por ejemplo ese tipo de bozal es súper recomendable, que es de canasta, y lo único que impide es que el perro muerda. Puede recibir premios, puede tomar agua, ya puede respirar de buena forma, no tiene ningún problema, solo que le impide la mordida. Entonces, a modo de recomendación, habituemos a nuestro perro en base a un trabajo respetuoso a usar este bozal, porque, por ejemplo, si vamos a la clínica veterinaria y por X situación, por una emergencia, es necesario, o por un simple manejo,
¿por qué no sería bueno tener ya habituado el bozal? ¿Ya? Otra cosa, cómo podemos prevenir conductas agresivas en los perros, es comprender el lenguaje corporal, que sin lugar a dudas es una de las recomendaciones que a mis tutores les doy. ¿Por qué? Porque si no entendemos cómo es el lenguaje corporal de nuestros animales de compañía, ¿cómo logramos entenderlo? ¿Ya? Ahí está. Aquí hay un video súper explicativo y bastante evidente, ¿ya? Él es Moncho. Y aquí vamos a ver la interacción que tiene con Odín, que es ese perrito que está ahí en pantalla. Ya, ahí habla de que Odín es poco cortés para relacionarse quizás con otros perros, porque es un poco invasivo, que es un poco lo que yo les decía en perros que están, ahí sale, tiende a montar, ¿ya? Por eso es una conducta un poco ansiosa, sin saber qué es lo que cómo puede solucionar esas situaciones, y tienden a montar algunos perros. Ahí, ¿qué es lo que pasa con Odín? Va directamente hacia Moncho. Es rígido, ¿ya? Y se acerca de forma de línea recta, ¿ya? Moncho se mueve en círculo, en círculo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí también? No, 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 así no te acerques así, no me agrada. Entonces, podemos decir que Moncho ya tiene algún abanico de conductas como para zafar un poco de esa situación y mostrarle a Odín que, tranquilo, yo estoy a lo mío, claro. Ahí le dicen como, se aleja. Odín distraído, Moncho cesa rápidamente de olfatear. No sé si se dieron cuenta ahí de que Moncho comienza a oler, Odín vuelve e insiste. Y vuelve a alejarse Moncho. Ya, Moncho ahí le está diciendo, no, ¿sabéis qué? No, cada quien con su tema. Aquí no me invadas, por favor. Sigue insistiendo y Moncho sigue escapándose y va donde su tutor y busca ahí, como dice, busca la seguridad para defenderse. Ahí lo mira, va a empezar, claro, ahí Moncho va a empezar a comunicarle de que no más. Y ahí, de hecho, Moncho miró para atrás. Sí, es valiente e inteligente y tiene bastantes herramientas. Y ahí ya le empieza a indicar de forma rápida, ¿ya? Cuidado con acercarte demasiado, directo al cuello, encima, con una mirada bastante fija, Moncho, hasta que Odín va hacia otro lado, huele y va hacia otro. Y ahí aparece, de hecho, una pitbull, también ayudando a bajar el estrés de la situación. Ahí vuelve a retirarse Moncho, ¿por qué? Porque Odín va de la misma forma, rígido y va sin parar donde está Moncho, aunque Moncho le ha dicho de mil formas que estás pasando. De hecho, le tira su morro, ¿ya?, hacia la cara. Y Odín sigue insistiendo y no entiende que esa no es la forma. Y ahí vuelve Moncho, tenso, boca tensa, mirada rígida, cuerpo tenso, cabeza alta, ¿ya? Él va a dejarle aún más claro de que esa no es la forma, y de hecho ahí termina con mostrando dientes, sumamente valiente. Claro, si no respetan su espacio, él va a hacer lo suyo y se lo va a hacer ver. Ahí, por ejemplo, si nosotros nos pasa eso en algún parque, si eres el tutor de Odín, correspondería también que de forma responsable fueras también a llamar a Odín y quizás darle espacio a Moncho, porque evidentemente ya va a ir en aumento
dejarle claro. Ahí nuevamente le voy a dejar claro, se devuelve, cara tensa, mirándolo recto a Odín, y Odín baja la cabeza pero insiste, y no es la forma. Chocan chocan sus morros, Odín es ansioso, no se describe la obsesión en perros, no está descrita en literatura, ya le llamamos quizás ciertos comportamientos un poco compulsivos. La última advertencia, que fue el semisalto, no sé si lo vieron, fue también de cuerpo rígido, cabeza rígida, ojos hacia, mirando fijamente, las orejas sumamente fijas, y Odín elige el peor camino. ¿Dónde tenía que irse? Era hacia su izquierda, no hacia allá donde está al lado de Moncho. Y nuevamente ahí la pitbull. Claro, le tira unos lengüetazos rápido. Moncho sigue jugando, sigue en la suya, no quiere problemas, y se lo ha dicho de todas las formas. Hizo lo mismo Odín, y Moncho ya no lo tolera más, le tira un mordisco. Y lo llega a agarrar, de hecho. Ahí no sé si lo alcanzan a ver. Y Odín llegó a asustarse, volvió a donde está Moncho, ambos tensos, Odín se encara, claro, pero ninguno quiere pelear, porque si no ya se hubiesen enfrentado, pero ahí nadie quiere pelear. Tan tenso, Odín gira la cabeza, ya no sigue mirando dónde está Moncho, ambos dejan de mirarse y camina cada uno hacia su lado, incluyendo la pitbull que ahí se mete entre ellos, así como ya, relajemos el tema. Y ahí todo volvió a la calma o al juego. Ahí yo creo que está. Ahí, Odín no volvió a molestar a Moncho. Creo que me faltó comentar que, por ejemplo, de qué otra forma también no tener que llegar a conductas agresivas es reconociendo que el gruñido es una alerta, ¿ya? Y que las señales de calma incluso debieran aparecer antes del gruñido, ¿ya? Muchas de estas señales de calma que vimos en el video, que es, por ejemplo, leer, mirar hacia otro lado, ¿ya? Evitar un poco esta situación tensa, podemos llegar, si la reconocemos, podemos no llegar al gruñido, pero si llega al gruñido, considerémoslo una alerta. No retemos, no castiguemos el gruñido, porque si no va a pasar directamente, va a empezar a perder valor, y después son perros que terminan directamente mordiendo, o la fase previa que sería el ladrido. Bueno, siguiendo con la calificación, según la ley y el reglamento, otro de los criterios es la pertenencia a determinadas razas. Esto lo establece el artículo 13 del reglamento. Son 9 razas las consideradas en Chile como razas potencialmente peligrosas, y dentro de las más conocidas tenemos el Pitbull, el Dogo argentino, el Doberman, el Rottweiler, el Fila brasileiro, entre otros. Se considera también la descendencia de estos perros, es decir, todo aquel can que provenga de la cruza en primera generación entre cualquiera de estas razas o entre alguna de estas razas y otra raza canina. Y finalmente, la calificación también la puede hacer la autoridad, puede hacerla la autoridad sanitaria o el juez competente, siempre previo cumplimiento de algunos requisitos. En el caso de la autoridad sanitaria, se va a requerir que haya un requerimiento previo de un particular. En estos casos, la autoridad sanitaria puede disponer que fiscalizadores se dirijan al lugar
para verificar las circunstancias que se establecen en la solicitud. Obviamente debe evaluar los antecedentes y luego de esto lo que puede hacer la autoridad es desestimar la solicitud, puede pedir que se traigan mayores antecedentes o puede darle curso. Siempre, antes de calificar a un perro como potencialmente peligroso, en estos casos debe concurrir alguna de las siguientes condiciones, que son que el perro tenga determinadas características físicas como las que revisamos, un volumen importante de cabeza, de cuello, de tórax, un desarrollo muscular importante, una mandíbula grande. Otra condición puede ser que el perro haya causado lesiones importantes o la muerte a alguna persona. Y lo otro es que evidencie uno o más mordidas en el registro de animales mordedores que lleva el sistema de salud. Este registro básicamente tiene por finalidad un tema estadístico y de control de la rabia. Es importante aquí también que el artículo 14 establece que en cuanto a aquellos perros que han causado lesiones o la muerte a algunas personas, la autoridad sanitaria puede tener en consideración, para efectos de no calificar a este perro como potencialmente peligroso, que él haya sido víctima de algún estímulo negativo previo. Acá el artículo da una serie de ejemplos, como que el perro haya sido amedrentado, que haya sido provocado, que haya sido golpeado, que haya sido intervenido en instancias de alimentación, que no se hayan tomado los resguardos en manejos clínicos, situaciones de captura, situaciones de estrés por pirotecnia, etc. Son una serie de situaciones, están establecidas a modo de ejemplo, por lo tanto cualquier otra situación que genere estrés en un perro o que lo ponga a la defensiva y que genere un daño se podría considerar. La otra autoridad competente es el juez, y en este caso debe ser previa denuncia de un particular, y se tiene que haber causado al menos lesiones leves a alguna persona o daños de consideración a otro perro. Bueno, ahí tenemos algunas fotos de algunas razas peligrosas. Como decíamos en un principio, el tenedor de alguno de estos perros debe cumplir con ciertos deberes o obligaciones especiales. En primer lugar, solo pueden ser tenedores responsables las personas mayores de edad. Debe declarar esta circunstancia, es decir, que el perro es potencialmente peligroso al momento de inscribirlo en el Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía, y además debe inscribirlo en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos de la especie canina. Existen ciertas medidas especiales en aquellos casos en que la calificación la haya realizado la autoridad sanitaria o el juez competente. Por ejemplo, estos podrían decretar la esterilización obligatoria del animal, y en el caso de lesiones o muerte a alguna persona se podría decretar incluso la contratación de un seguro de responsabilidad civil por parte del tenedor y o la evaluación psicológica de los dueños. Esto en atención a determinar si es que el resultado de esta evaluación psicológica implica algún riesgo en las personas o en el bienestar de los animales. Bueno, también en los espacios públicos, un perro perteneciente a esta calificación debe andar siempre con correa, con bozal y con arnés, obviamente de acuerdo a su tamaño y a su morfología para que sea efectivo. En el lugar de residencia debe existir un cerco seguro, esto para evitar escapes y o daños a personas u otros animales. El perro no puede quedar nunca al cuidado de menores de edad. El tenedor está obligado a participar en un curso de adiestramiento de obediencia junto con su perro. Este curso debe estar certificado, es decir, esta persona tiene que recibir un certificado al finalizarlo, y además se exige la asistencia obligatoria a una charla sobre tenencia responsable.
Bueno, aquí en el adiestramiento los dejo nuevamente con Camila, que es la experta. Ahí, bueno, aparecen los elementos que Dafne comentó, ¿ya? El uso de la correa, ¿ya? Muchas veces incluso con perros que han tenido problemas con otros perros, o con ya conductas agresivas, como ya les comentaba, hay dos emociones bien importantes ahí. Una de esas es la frustración. Muchas veces he podido manejar situaciones que son desencadenantes para que aparezcan estas conductas en base a una correa larga, por ejemplo, ¿ya? Pero claro, hay que tener la precaución con el uso del bozal. Podemos hacer el uso de bozal con un trabajo bastante amable, como ya les mostré en el video, ¿ya? Se puede hacer y es bastante útil. Y con respecto al curso de adiestramiento, ¿qué es lo que da el curso de adiestramiento? Da habilidades, tanto para el perro y para su cuidador, ¿ya? Facilita también la comunicación, logran entenderse mucho más. En base a conductas aprendidas, ¿ya? Buscando manejar y dirigir el origen de su conducta agresiva. Bueno, ahí en el tema del curso de adiestramiento lo que va a entregar, como les decía, son conductas, ¿ya? Acá probablemente solución de base del problema no va a ocurrir, ¿ya? Pero sí es un manejo para que el cuidador pueda tener se pueda sentir mucho más tranquilo, el perro entienda qué es lo que le quiere decir el tutor, ¿ya? Pero hay que tener claro, es una herramienta y es una herramienta importantísima, ¿ya? Pero hay que entender de que como solución es un poquitito más profundo. Bueno, en cuanto a los registros, como decíamos antes respecto de las obligaciones de los tenedores, deben registrarse como toda mascota en el Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía, en el registro de perros potencialmente peligrosos. La ley establece que esto debe hacerse dentro de los 15 días siguientes a la adquisición o al decreto, ya sea judicial o administrativo, que lo califique como tal. Bueno, han surgido varias preguntas en relación a este registro, así que es importante hacer presente de que aún no está implementado. Y finalmente el registro de criadores y vendedores de perros potencialmente peligrosos. Estos criadores y vendedores deben indicar, una vez que se registren, que los perros que crían y venden corresponden a esta calificación. Bueno, hay una serie de infracciones a la ley que también son respecto de toda mascota. Sin embargo, cobran especial importancia respecto de estas razas, porque normalmente estas razas son las que van a ser objeto de este tipo de infracciones. Uno es primero el adiestramiento para aumentar la agresividad de los animales, respecto de lo que se establece una multa y pena de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. Los criaderos deben esterilizarlo antes de su entrega, si no hay una multa de 1 a 30 UTM. Y bueno, respecto de las peleas de animales, su organización tiene pena de delito de maltrato animal, establecido en el Código Penal, y la promoción o difusión de estas peleas como espectáculo también tienen una pena que consiste en una multa de 2 a 20 unidades tributarias mensuales. Hola, buenas noches. Mi nombre es Karin, soy abogada y les voy a hablar ahora de otro tema que también está regulado en la Ley de Tenencia Responsable y en el reglamento de la Ley de Tenencia Responsable, que tiene que ver con perros comunitarios y gatos ferales, que en general son perros y gatos que no tienen un tenedor responsable. No tienen en el fondo una persona que se haga cargo de ellos, como lo que ustedes vieron en el módulo 1. Lamentablemente, y está bien en el fondo que esté regulado, pasa mucho que nos llegan muchas preguntas respecto a gente que cerca de ellos tiene perros comunitarios o hay gatos ferales y quieren en el fondo correrlos, moverlos.
Por lo tanto, es súper importante que podamos estudiarlo, ver en el fondo qué es lo que establece la ley al respecto, porque finalmente, claro, como nadie quiere tener estos animales cerca, se pueden producir de repente algunas ilegalidades al respecto. En primer lugar, les voy a hablar de los perros comunitarios. Los perros comunitarios están definidos en la Ley de Tenencia Responsable y también están definidos en el reglamento de la Ley de Tenencia Responsable, y en ambos casos se definen igual. Son perros que no tienen un tenedor responsable, en particular que se haga cargo de ellos, por lo tanto, quienes los alimentan y le dan los cuidados básicos son la comunidad en su conjunto. Son como estos típicos perros que están de repente en plazas o en pasajes en la calle, y de repente hay obviamente personas naturales o de repente alguna organización que se dedica a alimentarlos, le da los cuidados básicos necesarios, a veces les hacen casitas o les ponen alguna caja como para que ellos puedan acostarse, y finalmente el cuidado de ellos los hace la comunidad. Respecto del control poblacional, o sea, cómo controlamos el tema de los perros potencialmente, de los perros comunitarios, es importante tener presente que cuando se dictó la Ley de Tenencia Responsable, que es en el año 2017, se estableció expresamente la prohibición de sacrificio, o sea, no se puede establecer que se va a matar a un perro comunitario como método de control de población. Tampoco eso cabría respecto de los gatos ferales y en general de cualquier animal que esté en el fondo de la vía pública. No se puede en el fondo matar para efectos de controlar la población. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? En primer lugar, hay que considerar que estos perros, también los gatos ferales, como vamos a ver, tienen como, obviamente son seres vivos. Respecto de la alimentación, generalmente las hacen personas naturales o las hacen agrupaciones, como yo les indiqué, y hace un año la Contraloría señaló que en espacios públicos, por ejemplo en la calle o en veredas o en plazas, ninguna municipalidad puede establecer una prohibición respecto de la alimentación. O sea, por ordenanza no se puede establecer que te van a pasar una multa o que te van a prohibir alimentar o darle agua a un perro comunitario o un gato feral. Además de eso, como ya les indiqué, está prohibido el sacrificio, y lo que el reglamento señala al respecto en materias como de control poblacional es que hay que aplicar el método TNR. El método TNR está comúnmente regulado o definido a propósito de los gatos ferales, lo vamos a ver en un ratito, pero respecto de los perros comunitarios también el reglamento señala que se aplica, y señala que quienes son los principales encargados de hacer esfuerzos para implementar este método son las municipalidades. Esto lo pueden hacer a través de la municipalidad, en el fondo, de manera directa, puede tener un veterinario, un departamento de control poblacional, y aplicar método TNR lo puede hacer a través de otra institución. Yo sé que esto no es lo que pasa en la práctica, porque en la práctica generalmente quienes hacen estos métodos son organizaciones, estén conformadas o no, o personas naturales. Pero lo que dice la ley es eso. Y el método TNR básicamente lo que dice es que tienes que pescar al perro, darle en el fondo, castrarlo o esterilizarlo, darle los cuidados veterinarios hasta que se le pase la anestesia y devolverlo al mismo lugar donde se encontró. Quienes están encargados de velar por el correcto o que son responsables del perro comunitario cuando está siendo sometido a este procedimiento son los funcionarios municipales o las entidades que estén a cargo de realizar este procedimiento, porque yo les decía que pueden, por ejemplo, contratar tal vez con una entidad que se dedique a esto, y el reglamento señala expresamente que el perro no puede ser devuelto antes de 48 horas y obviamente una vez que ya se le quiten todos los efectos de la anestesia. Además, el reglamento señala que las municipalidades tienen que tener un registro, un catastro, o sea, tienen que saber dónde hay perros comunitarios, tienen que saber dónde están, tienen que identificarlos. Esto es algo que no todas las municipalidades lo tienen hecho. Hay algunas que no saben ni siquiera que esto es una obligación de ellos, pero es una obligación que está establecida en el reglamento. Por lo tanto, lo que nosotros recomendamos siempre es que uno se acerque a la municipalidad,
que pregunte si es que está el catastro, si es que está el registro, y en ese caso, si es que está, uno inscriba al perro como un perro comunitario, y eso se hace a través de la implantación de un chip, y va a ser inscrito a nombre de la municipalidad y no de un tenedor específico. Si es que la municipalidad no tiene implementado aún el catastro o el registro, nosotros siempre recomendamos que lo pidan por escrito, porque así ustedes tienen una evidencia de que ustedes incluso solicitaron que esto pasara y que la municipalidad en el fondo no quiso proceder. Antes de comenzar con gatos ferales, no sé, Camila, si tienes algún comentario respecto a los perros comunitarios. No, yo creo que van a salir ahí más preguntas al final, por el momento, Sí, con la información que está. Perfecto. Ya. Vamos entonces ahora con los gatos ferales. Los gatos ferales son más o menos parecidos a los perros comunitarios, la regulación es más o menos la misma, pero hay algo súper importante que tienen que tener presente. Los gatos ferales, el reglamento señala que los gatos ferales corresponden a gatos que han perdido ya la sociabilización respecto de los humanos, por lo tanto son gatos que le tienen susto, miedo, resquemor a los humanos, que desconfían, por lo tanto no son estos típicos gatos que se te acercan, que tú los puedes llamar y les puedes hacer cariño. Son gatos que generalmente para la alimentación, si tú les dejas la comida, esperan a que tú te vayas para comer, y el reglamento señala que suelen agruparse en colonias, son grupos en el fondo de gatos que habitan un espacio común que puede estar más o menos delimitado. Generalmente están en espacios como más solos, por ejemplo, en lugares que estén abandonados, en lugares, en empresas de repente nos pasa mucho, en algunas partes de condominios, y puede ser que vayan moviéndose un poquito por los bordes, por ejemplo, de las panderetas o de las empresas, pero generalmente tienen un lugar más o menos determinado. Se suelen agrupar en colonias, o sea, en grupos de gatos, y esos grupos de gatos pueden ser súper variables, o sea, 10, 20, 30, es variable. Como esta colonia se puede asociar a un lugar determinado, el reglamento señala lo mismo, señala que la municipalidad tiene que tener un registro o un catastro de donde hay en su comuna gatos ferales. Tiene que ver, anotar en el fondo ya, acá hay una colonia de gatos ferales, y la ley señala, el reglamento, perdón, señala expresamente que esto es como para estar controlando un poco el tema de la población. Señala que se va a aplicar el método TNR. No es el único método que se puede aplicar, pero es el método como más eficiente, como después les puede hablar Camila, y el reglamento lo señala de hecho como ejemplo. Acá lo entra a definir y dice que es un método de manejo poblacional que está orientado básicamente al control de nichos. Lo que el reglamento señala es que este método TNR se puede aplicar en el fondo también a poblaciones caninas, como lo vimos, y que consiste básicamente en atrapar al gato. No se atrapa de cualquier forma, se tiene que atrapar con una jaula especial, esterilizarlo, vacunarlo contra la rabia. Eso es una distinción, porque en el caso de los perros comunitarios solamente dice atrapar y esterilizarlo. En este caso además agrega el tema de la vacuna, y luego hay que devolverlo al origen, es decir, a la misma colonia de donde se obtuvo el gato, hay que devolverlo una vez que esté en condiciones para ello. Y eso no puede ser antes de 24 horas. El reglamento señala que esto debe incluir un monitoreo o seguimiento de este grupo de individuos que están en la colonia de gatos, y eso tiene que hacerlo básicamente la municipalidad por el mismo tema que tiene que hacer el catastro y que tiene que tener identificadas dónde están las colonias de gatos. Y la devolución, como yo les indiqué, debe ser necesariamente al nicho y se debe aplicar un cortecito en la oreja. Camila. Bueno, en relación al control poblacional, como decía Karin, la técnica es control de nicho es TNR, ¿ya? ¿Cuál es la jaula que se utiliza? Porque tiene que ser una en particular, es la jaula trampa. Y hay que ir, no sé si al pinchar creo que está la imagen.
ahí, ¿ya? Que permite la entrada, no así la salida, tiene un lugar en donde el gato puede quedar. Lo ideal para retirar este tipo de jaula y con el animal ahí adentro, entendiendo de que no tienen una relación directa con nosotros los humanos, estos gatos, ojalá siempre cubrir esta jaula, ¿ya? Y también esta jaula lo que permite es el manejo después al llegar a la clínica veterinaria o el lugar en donde se van a hacer los procedimientos, ¿ya? Se le puede poner la inyección inmediatamente para que después caiga a la anestesia, incluso también la antirrábica, ¿ya? El gato ya deberá ser manipulado en su interior. Creo que me faltó algo ahí en el anterior. Ah, ya, eso es lo que decía, que debe ser manipulado este gato en su interior para efectos de ser evaluado, anestesiado para su inmediata esterilización. Recordemos que estos gatos lo que menos quieren es estar con nosotros, ¿ya? Y evitan el contacto, como decía Karin, incluso al momento de darle el alimento, lo evitan al humano completamente, ¿ya? Claro, y el punto de retorno tiene que ser de dónde fue capturado. Ya recordemos que estos gatos cumplen una función dentro de esta colonia, ya el tamaño de hecho de las colonias va a estar directamente relacionado con la disponibilidad de recursos, ya, y el espacio disponible. ¿Ya? Entonces, también entender de que los gatos son animales territoriales, ¿ya? Uno los conoce de forma independiente, solitario, ya, pero en base a los recursos pueden estar y formar estas colonias, ya. Por eso también la devolución al mismo punto donde fue capturado. Ahí, se le realizará ya una marca en la oreja izquierda con un corte recto para que pueda ser identificado como gato esterilizado. ¿Ya? Y es como la forma más fácil, sin necesidad de estar cerca y poder revisar al gato, de esa forma sale mucho más fácil. ¿Ya? Será vacunado contra la rabia. ¿Ya? Entendamos que al ser capturado, volver a capturar ese animal va a ser sumamente difícil. ¿Ya? Y evidentemente es mucho más fácil de que ese gato aprenda a evitar ese elemento que en algún momento lo capturó, después ya probablemente va a ser difícil volver a capturarlo. Por eso también la vacuna contra la rabia, ¿ya? Y bueno, necesariamente tiene que ser devuelto donde fue capturado. Las municipalidades deberán identificar las zonas, ya hay sectores con presencia de colonia de gatos y llevar un registro al efecto. Es necesario tener un registro, saber dónde están ubicados, ¿ya? Para poder tener un control de ellos. ¿Por qué TNR? ¿Ya? La erradicación de los individuos ferales, ¿ya? Es poco humanitario, ¿ya? Y además solamente si eliminamos a esos animales que han cumplido una función en ese territorio, al eliminarlos, al sacarlos de ese lugar, ¿ya? ¿Qué es lo que va a generar? Un efecto vacío, y es temporal. Esto es cosa de que pase un poco tiempo y este espacio, que insisto, como los gatos son territoriales, van hacia lugares que son importantes y son útiles, pronto van a aparecer otros gatos a utilizar este espacio enriquecido, ¿ya? Se ha comprobado que es un método eficiente, ¿ya? Y humanitario para estabilizar las comunidades de gatos ferales, por lo mismo que comentaba anteriormente. Estos gatos están sumamente vinculados con su territorio, ¿ya? Los recursos que sacan de él, la forma de organizarse, ¿ya? Por eso también lo importante de la evolución de estos animales a su territorio. Pensar en una reubicación
solo se recomienda en casos que estén corriendo riesgo de vida, ¿ya? Karin conoce algunos casos y ocurre, ¿ya? Pero solamente tiene que ser cuando sea estrictamente necesario. También adoptar un gato con las características de un gato feral no se recomienda, ¿ya? En los gatos o los gatitos, ¿ya? Se requerirá de tiempo y paciencia, y no es seguro que dé buen resultado. Eso es importante, porque la socialización de los gatos no es solamente cuando es desde la segunda a la séptima semana de vida, no. Empieza a haber una estimulación desde el mundo, desde los sonidos, el tacto, hacia el abdomen de la mamá, ¿ya? Desde los 21 días de gestación. Ya los gatitos empiezan a sentir y estimularse con todo lo que ocurre en el medio externo a su mamá, ¿ya? Por lo tanto, si la captura es luego de las 7 semanas, probablemente no será con un buen resultado este intento de socialización. Muchas gracias a las expositoras. Ahora vamos con la sesión de preguntas. Bueno, en primer lugar, Montserrat Pineda nos pregunta, ¿cómo se puede generar la confianza necesaria para acercarse a un perro agresivo debido a diversas experiencias traumáticas que en su vida lo hacen desconfiar de los humanos? Es difícil. Con paciencia, tiempo y alimento rico. Por ejemplo, hay una... A ver, primero, los perros que tienen temor y son capaces de defenderse contra un humano, lo peor sería plantarte al frente del perro y empezar a mirarlo, por ejemplo, pero no por un tema de la teoría de la dominancia que ya está obsoleta, no, es un tema de que al estar observándolo ya lo estamos de cierta forma obligándolo a interactuar, ¿ya? Muchas veces estos perros no quieren ser, como objeto de contacto con los humanos, entonces lo primero es evitar el contacto directo y muchas veces para poder acercarte vaya a tener que acercarte de lado, ¿ya? Y que todas las indicaciones que des o toda la interacción que busques con el animal no va a ser de forma directa, sino que de lado, ¿ya? Y así, tiempo y paciencia. Muchas gracias, Camila. Mariela Vidal nos pregunta, ¿será tenedor responsable solo quien inscriba a su mascota? En ese caso, ¿cómo se aborda a la gente que no los inscribe como su mascota a la gente que no inscribe a su mascota? ¿Cómo se puede hacer si no aparece quién es el dueño? Gracias. Ya, para contestar esa pregunta, bueno, primero hay que tener claro algo que es como bien lamentable, pero en Chile los animales son considerados como cosas. Como son considerados como cosas, como objetos, como una cosa en el fondo cualquiera, las formas en que tú te haces como, en verdad es dueño la palabra, o tenedor, son las mismas que cuando tú adquieres una cosa. Entonces, a la pregunta es, con la inscripción tú no te vas a hacer en el fondo dueño ni tenedor del animal. Tú te haces dueño o tenedor con otros como, voy a decirlo muy entre comillas, pero son modos de adquirir, ahí tú te haces dueño. Y eso es porque lamentablemente nuestro ordenamiento jurídico y nuestras leyes los animales todavía son considerados cosas. La inscripción es una obligación que establece la ley de tenencia responsable para el caso de los tenedores, pero si tú no inscribes a un animal, eso no significa que no sea tuyo o que tú no tengas las responsabilidades, los deberes que establece la ley. Si es que tú no inscribes a tu animal, lo que estás haciendo es incurrir en una infracción a las leyes de tenencia responsable. Estas
no tienen una sanción específica. Esto lo pueden haber visto tal vez en el módulo 1. Como no tienen una sanción específica, se le aplica la sanción general. La sanción general sería una multa en el juzgado de policía local y además el juez te podría, por ejemplo, decir, se le otorga un plazo de X días para que usted haga la inscripción. Si es que es la segunda vez que te sorprenden sin este tip, o sin la inscripción, en verdad, porque también puede ser a través de algún mecanismo externo, se dobla la multa y ahí te podrían ordenar, por ejemplo, el retiro de tu animal. Pero en verdad no te transforma en tenedor o en dueño. Y si es que hay alguien que no tiene en el fondo a su perro o a su animal de compañía con esta identificación y es necesario identificarlo, se puede hacer a través de otras formas. Por ejemplo, fotografías, carnet de veterinaria, carnet de vacuna, testigos. Hay hartas formas en el fondo para poder acreditarlo. Obviamente, la inscripción es como un indicio más y es como facilita un poco las cosas. Por ejemplo, si a ti te llegaran a robar a tu perro y tú lo tienes con tip, es súper fácil, por ejemplo, si tú sabes dónde está o que alguien lo tiene, ir a Carabineros y Carabineros probablemente va a ir y va en el fondo a hacer las gestiones para pasarte a ti al perro. Pero si no está inscrito, vas a entrar a tener que probar que era tuyo con otros medios de prueba y es mucho más en el fondo engorroso. Muchas gracias, Karin, por la respuesta. Valentina Gutiérrez nos pregunta ¿por qué el método TNR se utiliza el corte en la oreja y no el tatuaje de la letra E en ella? Por lo que comenté, los gatos ferales, lo que probablemente no van a volver a tener contacto, va a costar mucho capturarlo y es la forma que podemos ver desde lejos que ese animal está esterilizado. Recuerdo que los gatos ferales buscan perder contacto con, o sea, no toman contacto con nosotros, entonces si logramos ver desde lejos cuál animal está esterilizado, va a ser mucho mejor que tener que acercarte y observarlo. Muchas gracias, Camila. Mariela Vidal pregunta, entiendo que la ley Cholito no permite que la gente cruce a sus mascotas en sus casas. Pregunta si eso es efectivo. Ya, esto lo van a ver en concreto en el módulo 3, porque ahí van a hablar un poco del tema de la venta, cruza de animales y también de salubridad. Pero a priori sí se podría cruzar. Lo que la ley de tenencia prohíbe es la venta ambulante de mascotas y además señala que en el caso de que tú compres un animal en una tienda de mascotas, como estas que venden, te lo tendrían que entregar esterilizado. Pero en principio, sí no es que lo prohíba, lo que pasa es que establece un registro de criadores. Se supone que si tú eres criador, y se entiende que tú eres criador cuando tienes a 3 perras, tienes que inscribirte y por lo tanto se intentó legalizar, ordenar un poco más el tema de la crianza y la venta, pero en estricto rigor no está prohibido. Frances Abarca nos pregunta, ¿es posible que un perro sea agresivo con tan solo una niña en especial y no con otros niños? ¿A qué se puede deber? ¿Perdón? No escuché bien. Sí. Eso, eso para Camila, perdón. Escucha agresivo. Sí, preguntó si es posible que un perro sea agresivo, en particular con una persona o una niña. Sí, de hecho puede pasar por una simple mala experiencia o sea, los perros están aprendiendo desde que abren los ojos, desde que nacen están ya siendo estimulados. Y simplemente ocurre si pasa que tuvo una sola mala experiencia con una persona en particular, se pueden ya ir sumando como registros para que
el día de mañana pueda tener alguna conducta agresiva con una persona en particular. Pero sí pasa, muchas veces también y pasa con niños. Los perros, al no estar socializados en ese periodo que yo les comenté entre la tercera semana y la semana 14, si no conocieron niños, por ejemplo, o personas, por ejemplo, con paraguas, ¿ya? O que una persona con paraguas tuvo una mala reacción con él, es suficiente como para tener un antecedente y en base al aprendizaje o la vida empieza a moldearse estas conductas y termina siendo particularmente como con unas personas en particular. Muchas gracias, Camila. Nelly, esta pregunta a Karim. Actualmente en Chile, ¿pueden las municipalidades o cualquier entidad retirar perros sin hogar de las calles por solicitud de un grupo de vecinos? De ser así, ¿bajo qué circunstancias se valida este retiro? ¿Qué hacen con ellos? Ya, sí se puede. De hecho, hay una obligación expresa de las municipalidades que está en la Ley de Tenencia Responsable, que dice algo así como que la municipalidad está facultada para retirar en el fondo mascotas o perros o animales de compañía que estén en la vía pública o en plazas, en cualquiera de esos lugares, y lo que debiese hacer es llevarlo a un refugio. El problema es que las municipalidades generalmente no tienen los medios, ni la infraestructura, ni los lugares adecuados para mantener a estos animales. Por lo tanto, en la práctica, salvo muy pocas municipalidades, no lo hacen. Algunas tienen convenios, por ejemplo, con organizaciones rescatistas que también, en el fondo, se apoyan para hacer esta gestión, pero depende mucho de la municipalidad y de los recursos que tenga. Ahora, sí hay una norma expresa en la ley de tenencia que establece eso. Igual hay que pensar, eso sí, dónde va a estar mejor el animal, porque a veces uno cree que efectivamente un perro que está en la calle está mal, y obviamente a todos nos da pena y nos gustaría que no estuviera así, pero también la situación que a veces pasa o en el fondo la situación contraria podría ser que la municipalidad lo retirara y lo ponga en un refugio. Generalmente, por ejemplo, los refugios municipales son jaulas que no siempre son muy grandes, donde no salen mucho tampoco porque no tienen mucha gente encargada, por ejemplo, de hacerles paseos o de darles cariño. Entonces, es una situación súper complicada, sobre todo si la municipalidad no tiene un lugar adecuado, una infraestructura y un buen lugar. Hay que pensar bien qué es lo mejor en el fondo para ese animal. De hecho, en algunos refugios empiezan a ocurrir que perros comienzan con conductas compulsivas, conductas que muchas veces, viviendo en la calle es súper poco probable encontrar, pero no así en lugares cerrados, en cautiverio, ahí es donde aparecen ciertas conductas no deseadas, ¿ya? Entonces ahí también de la mano debiera ser un trabajo súper completo en los refugios. Entonces lo mismo que decía Karim, o sea, no todas las municipalidades me imagino que van a tener los mismos niveles de compromiso quizá al momento de trabajar con los perros, y así, etc. Camila Rodríguez nos pregunta, ¿qué conductas del diario vivir podríamos considerar como agresivas? A ver, por ejemplo, conducta agresiva por protección de recursos, que es como una de las cosas típicas que uno puede encontrar en perritos que fueron rescatados y que pasaron momentos de hambre, ¿ya? Tienden a llegar a su casa, a la nueva casa, y empiezan a proteger su plato, ¿ya? Perros que tenían que luchar por comer, puede pasar que lleguen a su casa y, por ejemplo, tú pasas por el lado y el perro va y te muerde la mano, lo que sea, cuando tú lo único que estás haciendo es pasar por el lado, ya eso pasa. Perros que si te mueves muy rápido, pasan directo a morderte, ¿ya? Pero también hay que entender de que muchas veces, y lo he visto como en mis pacientes, es que si bien hay una carga, ciertas causas orgánicas, lo primero sería descartar, por ejemplo, causas como el dolor,
¿ya? Entonces, puede ser que un perro sea buena onda, pero en algún momento empezó a atacar, pero por un tema de que siente un dolor, por ejemplo, ¿ya? Pero se da muchas veces eso de proteger el plato, ¿ya? Pero también es importante el tema de la causa orgánica. Muchas gracias, Camila. Nelly nos pregunta a Karin si alimento a perros puntuales de la calle en determinados sectores y esos perros muerden a alguien, ¿soy yo la responsable? Eso igual lo preguntan harto últimamente. No, no debería ser la responsable porque finalmente estás como supliendo una ausencia del Estado y de la sociedad misma respecto a estos perros que están en la calle y que están abandonados porque no nacen y se generan por generación espontánea. Como que en el fondo están ahí porque son víctimas de abandono de nosotros. Muchos tuvieron incluso tal vez un hogar y fueron abandonados, por lo tanto no hay una responsabilidad. De hecho, en ninguna parte de la ley hay ningún articulado que te haga responsable a ti. Sí hay normas que hacen responsable expresamente a los tenedores. En el caso de perros comunitarios, tú no serías la tenedora. Y además, porque la Contraloría expresamente, como yo les dije, dio la posibilidad, en el fondo, de poder alimentar perros y gatos que estuvieran en la calle sin tener sanciones de por medio, así que no serías responsable. Obviamente, lo otro que me han comentado siempre, y ahí no sé si Camila me puede ayudar, es que los perros que están en la calle generalmente, y es muy raro, que sean como agresivos. Entonces también hay que ver el contexto en el que se dio por ejemplo, esta mordedura. Generalmente es como parte de la supervivencia de un perro comunitario, el ser simpático, entre comillas, para que le den alimento, agua, cariño, porque si no, en el fondo no va a tener nada de eso. Entonces también habría que ver un poco el contexto de cómo ocurrieron los hechos. Sí, de todas maneras. Perros que tienden de hecho, volvamos al tema de la protección de recursos, que podríamos quizás encontrar en algunos casos de perros comunitarios, pero que probablemente esos perros siguen siendo maltratados en ese lugar, ¿ya? Entonces tienden a proteger aún más ese sector, pero no pasa, o se da muy poco, yo creo que, por lo mismo que dice Karin, que el perro que se va a quedar ahí, va a ser cuidado, es el que más se adaptó a ese espacio, ¿ya? Entonces, también, si hay un buen trato, el perro va a ir y se va a quedar, y hay alimento, va a cuidar ese espacio, ¿ya? Pero eso yo creo que habría que ver el contexto, de todas maneras. Muchas gracias. Esta pregunta está dirigida hacia Camila. Dice Constanza Rivero, nos pregunta, ¿cómo puedo hacer refuerzo positivo en gatos? Por ejemplo, para que no se coma comida que no es suya. Comer comida que no es suya. A ver, los gatos, hay que entender que, por ejemplo, aunque hayan comido, ya tienden a tener conductas de caza. ¿Ya? De hecho, neurológicamente viajan por redes completamente diferentes. Entonces, un gato que está satisfecho de comida va a seguir cazando, ¿ya? Entonces, quizás en ese sentido, yo lo que empezaría a hacer es estimular de otra forma, hacerle rutinas de juego, porque si está tendiendo a comer otras comidas, y solamente me voy a enfocar de cómo adaptar el ambiente, yo empezaría a darle rutinas en particular de olfato, ¿ya? Dejarle alimentos dispersos en varias partes de la casa, cosa de que empiece a tener una exploración, un mayor trabajo mental, ¿ya? Y de refuerzo positivo, enseñarle, si es que tú quieres retirar al gato, ¿por qué no le enseñamos a venir, por ejemplo? ¿Ya? El gato viene y tú le entregas algo rico para el gato, ¿ya? Pero en esos casos yo me enfocaría en enseñarle lo que sea, ¿ya? ¿Para qué? Para generar un trabajo mental, y por eso quizás puede estar con una ingesta un poco aumentada, o quizás tiene su alimento
con muchos horarios, cuando los gatos tienden a comer durante todo el día en porciones pequeñas, ¿ya? Pero sin dejar de lado las posibles causas orgánicas, ¿ya? Porque hay diversos trastornos, desde trastornos hepáticos, o no sé, muchas otras que tienen manifestaciones con alteración de la ingesta, ¿ya? Entonces, ojo ahí también como para poder descartar eso, y si descartamos eso, yo te recomendaría eso, rutina, estimularlo olfatoriamente, y enseñarle a venir al llamado. Muchas gracias. Anónimo nos pregunta cómo se determina que un perro sea comunitario en un barrio donde hay personas que los cuidan y otros que no los quieren en el lugar. Escuché medio cortada la pregunta, pero creo que entendí esto. Si hay en el fondo un barrio y entiendo que hay un perro comunitario o el número que sea, algunas personas lo alimentan y otros no, sigue siendo un perro comunitario. En ese caso, lo ideal sería ir a la municipalidad, inscribirlo en nombre de la municipalidad como para que tenga una especie de resguardo, muy entre comillas, y en el fondo si es que los vecinos dicen que quieren que el perro se vaya, va a tener un poco de resguardo legal en el sentido de poder decir, mira, es un perro comunitario, la municipalidad sabe que está acá. Es importante además que ojalá pueda estar en buenas condiciones como médico-veterinarias, además de la alimentación, ojalá, no sé, sin heridas, en el fondo que se le cuide un poco también para que los otros vecinos que no quieran a este perro no puedan alegar mucho por otros temas, tal vez por temas como sanitarios o de salubridad. Pero aún así sigue siendo un perro comunitario, porque la ley y el reglamento no te hacen un mínimo, no te establecen un mínimo de personas que deben cuidar a este perro. De hecho, podría ser incluso tal vez una persona o dos personas que se encarguen y ya sería un perro comunitario. Esto es obviamente muy independiente y muy distinto a personas que tienen un perro y lo dejan todo el día afuera. Esa no es la figura. Estos son perros que no tienen tenedor y que hay gente que puede ser cualquiera, incluso de repente gente que va pasando y que lo alimenta o que lo cuida. Así que sí, es un perro comunitario. Muchas gracias, Karin. Constanza Cerda pregunta a Camila si existe algún bozal bueno para perros braquicefálicos. Sí, afortunadamente hace poco igual llegaron, pero sí, existen. No recuerdo el nombre, pero sí son como, evidentemente no son como con canasta, sino que es como una red, pero sí existe. Nelly pregunta a Karin si existe alguna prohibición para instalar casas para perros sin hogar en las calles, o solo es un tema que se maneja a nivel de cada municipalidad reflejado en las ordenanzas de cada comuna. Sí, depende un poco de las ordenanzas, porque estas casitas yo las he visto generalmente, van a estar en la calle o en, no sé, plazas, pasajes o lugares así. Esos son espacios públicos y todo lo que tenga que ver con espacios públicos lo ve la municipalidad. De hecho, han habido casos donde las municipalidades después han sacado las casas. Lo mejor, a mi juicio, es dialogar un poco con la municipalidad, plantearle que uno quiere poner esto va a ir unido además a que la municipalidad debiese tener sabido que ahí hay, por ejemplo, perros, entonces debiesen estar de acuerdo, por ejemplo, con que ahí hayan casas. Pero sí depende de cada ordenanza y de cada municipalidad. Y en principio, si es que sacan la casa, no está tan claro que tú puedas reclamarle a la municipalidad que sacaron la casa. A menos que eso esté permitido en la ordenanza, pero yo en general no he visto ordenanzas que lo dispongan. Pamela Muñoz pregunta a Camila en el contexto del video de Odín y Moncho, ¿cuál debería ser la conducta adecuada de los dueños?
Yo creo que igual ese video fue como para mostrar lo que ya sabían quizás de Odín, porque ahí no vi mucha intervención, por ejemplo, para Moncho, fue como súper fluido. Ahí, por ejemplo, habría sido, lo recomendable es que no tener que llegar a que Moncho tenga que hacerse cargo de todas esas veces que tuvo que advertirle o ya de frente mandarle ya unas mordidas, ¿ya? Yo creo que ahí es súper importante la responsabilidad más del tutor de Moncho, por ejemplo, era del tutor de Odín, ¿ya? Cuando ya estás viendo que tu perro de forma insistente está actuando, está invadiendo el espacio, no está respondiendo a las señales evidentes que le da Moncho, ahí es donde el tutor de Odín debiera haberlo llamado, haberse puesto a jugar en otra parte y a ver si ya gastando un poco más de energía, estar un poquitito más enfocado en el juego, empieza quizás a interactuar de mejor forma con Moncho en particular. Pero también voy a repetir siempre esto, el tema de las causas orgánicas, porque hay perros incluso que a pesar de que hayan tenido una buena socialización, por algún trastorno neurológico incluso, las señales que le dan los perros por esa misma alteración no lo comprenden como tal y hacen todo lo opuesto, ¿ya? Entonces también ojo ahí si tu perro tiende a no entender las señales del otro perro que son agresivas cuando el perro va y se acerca, ¿ya? Entonces, ahí volviendo al tema de Odín, debiera el tutor haberlo llamado y apartarse un poco, para no tener que avanzar y que la solución haya sido la de Moncho, ¿ya? Y también ahí el tutor de Moncho, cuando ya está viendo que está aumentando, también hubiese sido correcto también, como ya ve que el tutor de Odín no hace nada, es mejor Moncho que se vaya por otro lado, jugar, porque el Moncho lo único que quería era jugar. Muchas gracias, Camila. Silvana Serna nos pregunta, ¿quién fiscaliza la esterilización en las ventas de las razas peligrosas? Debiera hacerlo la municipalidad, pero como decíamos hace un rato, por el momento en relación a las razas potencialmente peligrosas, solo está el deber de declararlo en la inscripción, pero respecto de los otros registros aún no se han implementado. Entonces aún no tenemos conocimiento en términos prácticos respecto de sanciones por ese tipo de infracciones a la ley. Es algo que todavía está en desarrollo. Constanza Riveros pregunta, ¿cualquier persona puede realizar el método TNR? Ya no sé, lo contesto probablemente yo y después probablemente la Camila. Yo creo que no, es súper difícil de partida. De partida tienes que tener los implementos necesarios, por ejemplo la jaula trampa. No es cualquier jaula. Nosotros hemos sabido de casos que han ocupado, por ejemplo, otras jaulas u otros métodos y les pueden cortar la cola, producir como más estrés o incluso después de que esté en la jaula se puede escapar en jaulas tradicionales. Entonces tienes que tener de partida como jaulas especiales. Y en segundo lugar, igual tienes que tener los conocimientos, porque es súper difícil atrapar a un gato feral, después hacer todo el manejo del gato feral es súper difícil, tienes que saber bien el tema de devolverlo. Yo creo que si tú lo quieres hacer, lo ideal es que te asesores por alguien, alguna agrupación que se dedique a hacer TNR. Nosotros, por ejemplo, sabemos hay una página que es TNR Chile, ahí siempre se puede encontrar como ayuda para que si tú lo vas a hacer, tal vez te asesoren súper bien respecto de cómo tienes que hacerlo y de cuáles son los requisitos, porque no es tan fácil, no es como llegar y atrapar un gato, esterilizarlo y devolverlo, es como muy complicado. Entonces yo sé que a veces incluso tienes que estar de repente horas y horas esperando que el gato pueda entrar a la jaula, entonces es como difícil. No creo que lo pueda hacer una persona normal, a menos que le den como todas las indicaciones muy claras.
Sí, yo creo que debiera ser siempre alguien capacitado para saber dónde ubicarlas, dónde no ubicarlas, entender de que, por ejemplo, tiene que tener algo adentro para que el gato se motive, ¿ya? Cuánto hay que esperar para poder ir y observar o retirar, ¿ya? Porque también debiera haber un tiempo máximo para poder dejar el gato ahí. Entonces, todo ese tipo de manejo debería hacerlo alguien con capacitación. Alejandra Vallejos pregunta si yo veo que alguien entrena para que un animal sea violento, ¿puedo denunciar? Sí, de hecho está prohibido expresamente en el artículo 11 de la ley. Se prohíbe todo adiestramiento destinado a acrecentar o a reforzar conductas agresivas en los perros, y de hecho esto tiene una pena de multa y de inhabilidad perpetua para tener animales. Lo que sí hay que tener ojo que se exceptúan de este tipo de adiestramiento los perros correspondientes a orden y seguridad, a gendarmería y ¿cuál era el otro? Perdón. A las Fuerzas Armadas. Ellos están exceptuados de este tipo de infracción. Muchas gracias, Dafne. Luz Merillén Concha nos pregunta, buenas tardes, mi pregunta es, si encontramos a un animal en la calle que busca comida y ya en varias ocasiones ha tenido camadas y los entregamos en adopción, pero aparece el dueño reclamándolo, ¿tenemos que entregarlo si no tiene microchip y al parecer está descuidado? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Ya escuché la mitad de la pregunta, así que espero poder contestarlo bien. Entiendo que es un animal de compañía que sí tiene un tenedor, pero el tenedor está haciendo una tenencia como irresponsable, o sea, una mala tenencia de partida porque lo tiene en la calle. Y una de las obligaciones de un tenedor responsable es darle albergue, tenerlo en el domicilio. No es correcto esto de dejar al perro o al gato todo el día afuera y entrarlo solamente en la noche. Sí, es que dependiendo de cómo esté, esto lo van a ver en el módulo 4, pero dependiendo de cómo esté, puede hacerse una denuncia al juzgado de policía local por infracción a la ley de tenencia responsable, o incluso si está en malas condiciones, podría constituir maltrato animal, sobre todo maltrato animal por omisión, y podría denunciarse en el juzgado de garantía. O sea, perdón, podría denunciarse a Fiscalía, a Carabineros o a la PDI, y eso lo conocería el juzgado de garantía. Depende ahí un poco de cómo esté el animal. Por ejemplo, si dentro de todo se ve bien y solamente está como con muchas camadas y está todo el rato afuera, cosas así, podría ser tenencia responsable, pero si ya hay un deterioro como manifiesto o está muy mal, uno lo ve como sufriendo, eso ya podría ser maltrato animal. Ahora, si es que el hecho está ocurriendo en el momento, lo que se puede hacer es básicamente ir, por ejemplo, donde Carabineros, decirle, mira, hay un delito flagrante, debería en el fondo llamar al fiscal y uno podría decirle que tú, por ejemplo, te ofreces a hacer hogar temporal de ese animal, como para evitar que se lo entreguen. Y si tú haces además la denuncia en el juzgado de policía local, tú también puedes pedir en el fondo que como una medida cautelar te dejen a ti, por ejemplo, de hogar temporal, hasta que se determine qué pasa con el juicio y qué es como lo mejor para el animal. Así que esas son un poco como las vías legales que se pueden usar y que van a conocer mucho más el próximo viernes. Muchas gracias, Karin. Camila Rodríguez nos pregunta, ¿existe alguna multa o sanción para las municipalidades que no tienen el registro de perros comunitarios o no lo quisieran realizar ante la solicitud de una persona natural? No hay una sanción como establecida que uno diga, por ejemplo, ya si la municipalidad no lo hace, esta es la sanción. Pero sí, de todas formas, pueden haber ahí sanciones porque están incumpliendo como deberes legales, así que hay dos caminos. Uno sería presentar un requerimiento en Contraloría. Eso lo puede hacer cualquier persona, no necesita abogado. Contraloría va a pedir en el fondo pruebas, podría ser ojalá una hoja timbrada o un mail donde uno pidió en el fondo esto.
y ahí podría ordenarles, por ejemplo, que lo implementen. Y lo otro que nosotros hemos visto es que se puede hacer también a través de un recurso de protección, que también lo puedes presentar sin abogado, pero si hay un caso concreto, nosotros les recomendamos que nos escriban un mail, nosotros podemos tal vez ver la opción de hacer ese recurso, y se podría obligar a través de esa vía, una vía judicial, a que la municipalidad lo implemente. Generalmente no se le van a aplicar sanciones, sino que se les va como a amonestar, como se les va a decir como, oye, hagan el reglamento en este plazo, y si no lo hacen, tal vez ahí ya entran más como las sanciones, pero a priori no hay una establecida. Muchas gracias, Karin. Anónimo nos pregunta, sí, Anónimo. Tenemos de temporal un gatito feral, tiene 5 a 6 meses aproximadamente, y queremos amansarlo para poder encontrarle una casita. Ya dimos en adopción a su hermana, pero él es más asustadizo. ¿Algún consejo para que entre en confianza? Y bueno, también quería aprovechar de esta pregunta para preguntarle a Camila, ¿a partir de qué edad más o menos un gato ya deja de ser feral? Obviamente deja de ser susceptible de ser adoptado, porque como tú dijiste, los gatos ferales no son aptos para la adopción. Sí, o sea, claro, lo puedes sacar de su ambiente y llevarlo a una casa y va a estar, igual se va a cumplir con la adopción. El tema es cómo va a vivir ese animal ahí. Ya probablemente va a ser un gato que le va a costar 1 año y algo salir de algún lugar donde hizo su refugio, que es lo que pasa. Hay muchas veces gatos que les cuesta, o sea, 1 año y medio en salir debajo de la cama, cosas así. Por eso también no se recomienda, no por un tema de lo difícil y costoso por parte del tutor, sino que por el bienestar de ese animal, porque hay que entender de que todo lo que se desencadena en el sistema nervioso de este gato, ¿ya? Influye directamente en todo su organismo. O sea, está liberando sustancias que el aprendizaje lo va a alterar, lo va a hacer mucho más lento, ¿ya? Pero a modo de recomendación, asesorarse pronto con un etólogo clínico, etóloga clínica. Si no es conmigo, por ejemplo, puede hacerlo con alguien de asecvet.cl, que es la Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Chile. Muchas gracias, Camila. Bueno, esta pregunta es bien amplia y al tiro, a modo de preámbulo, le digo que depende de cada municipalidad. Viviana Arias pregunta, ¿las municipalidades realmente están haciendo su labor respecto de los animales comunitarios y gatos ferales? Ya, igual sí, es caso a caso. Lo que pasa es que hay como 320 municipalidades, y cada una tiene como realidades distintas, onda. Sabemos que hay municipalidades que tienen muchos más fondos que otras, hay otras que no tienen. Hay municipalidades que tienen veterinarios, hay otras que no los tienen, hay otras que tienen departamentos, por ejemplo, de encargados del tema como animal, y hay unas que nada. Entonces, en verdad es súper dispar lo que está pasando. A nosotros nos pasó que tuvimos una causa por unos gatos ferales que estaban en una empresa, y la empresa no los quería ir, y tuvimos una reunión ahí con la municipalidad, y la municipalidad, cuando llegamos a la reunión, nos dijo como, ¿qué es esto? Si yo no sabía en el fondo como ni siquiera de qué se trataba. O sea, de repente no saben tampoco que tienen esta obligación, no saben qué son los gatos ferales, y es que no tienen un veterinario, probablemente no lo van a saber. Entonces es súper como dispar. Igual hay algunas que se interesan, entonces nosotros un poco lo que estamos tratando de hacer es una labor un poco como educativa o informativa,
Y es lo que invitamos un poco a todos a hacerlo, o sea, dentro de las municipalidades, si es que alguien tiene como contactos o si tiene organizaciones, tratar un poco de hacer la labor primero, de que la municipalidad entienda que tiene como deberes al respecto, y después entrar a ver si es que tienen como las posibilidades de hacerlo. Pero nos ha pasado efectivamente que hay muchas que ni siquiera sabían, porque cuando se dictó la ley, lo que pasó fue que se le pusieron muchas atribuciones y deberes a las municipalidades con ningún recurso. Entonces, ellos como con los mismos recursos que tenían antes de esta ley, tienen que hacer ahora más cosas, y eso ha sido como súper dificultoso para implementar la ley. Esto sin perjuicio de que las municipalidades tienen la posibilidad de postular a fondos que están expresamente como establecidos para esto. Pero también pasa que a veces ni siquiera saben, entonces es como complicado y depende mucho de cada municipalidad. Hay algunas que lo están haciendo bien y otras que, pucha, no tanto. Muchas gracias, Karin. Noelia Cavieres nos pregunta, ¿hay alguna forma para hacer presión para que Fiscalía o la municipalidad nos responda sobre... Bueno, esta pregunta nos habla sobre Fiscalía y Municipalidad, así que la voy a ampliar un poco porque como que da por hecho que es la municipalidad la que recibe las denuncias, no es así, o sea, tenemos que entender que son instituciones distintas, está la institución de tenencia responsable y la de maltrato animal que se verá en el cuarto módulo. La pregunta dice, ¿hay alguna forma para hacer presión para que Fiscalía de la municipalidad nos responda sobre denuncias de maltrato animal? En ese caso habría que ampliarla, qué pasa y cómo se puede hacer presión en caso de que municipalidad no reciba nuestras denuncias sobre tenencia responsable. Ya, es que si es que una municipalidad no te está recibiendo denuncias de tenencia responsable, lo primero que yo haría es como recolectar toda la prueba de eso. Por ejemplo, correos electrónicos, documentos con timbre de la municipalidad donde ustedes están pidiendo una fiscalización, todo eso recolectarlo. Una vez que lo tengan, están los dos caminos que yo les dije anteriormente. Contraloría o recurso de protección. Si quieren recurso de protección y esto está pasando en algún lugar, avísennos, mándenos un correo con esos antecedentes y nosotros presentamos el recurso de protección. Esto ha pasado ya en algunas municipalidades y las cortes han ordenado, por ejemplo, que tomen las medidas para resguardar esto. Esa es una vía. La otra vía es, si es que la fiscalía no te quiere, no sé si no te quiere tomar una denuncia porque la fiscalía siempre toma las denuncias. A veces pasa que carabineros te dicen como, no, ¿para qué va a denunciar esto si no es delito, no va a pasar nada? La fiscalía generalmente toma la denuncia, pero creo que la pregunta podría ser como, para apurar un poco a los fiscales, eso lo van a ver en el módulo 4, pero yo les adelanto que el mejor mecanismo ahí es a través de una querella es como una denuncia, pero está patrocinada por un abogado, por ejemplo por nosotros, pero además hay otras fundaciones que se dedican también a esto, y hay abogados particulares que también se pueden dedicar a esto. Y la gracia de eso es que uno les puede ir pidiendo como diligencias específicas, por ejemplo, vayan y entrevisten a estos testigos, tengan este video, tengan estas pruebas, o vayan y, no sé, hay una cámara, pidan las grabaciones de la cámara, y uno le puede ir pidiendo como diligencias, y si es que no te las quieren dar, se puede como hacer una solicitud al juzgado de garantía para que el juez te lo ordene. Pero esos son un poco como las vías y los mecanismos. Así que si tienen algo, alguna municipalidad que no quiere tomar denuncias o que no quiere implementar algún sistema ahí, ustedes escríbanos el correo y nosotros vemos la posibilidad de presentar un recurso. Muchas gracias, Karin. Valentina Carrillo nos pregunta, si quiero dar en adopción a cachorros, ¿qué puedo hacer para tener la seguridad de que podré realizar seguimiento y asegurarme de que se cumplan los deberes de tenencia responsable después de entregado el cachorro? En ese sentido, pregunta si existe algún documento legal para realizar el proceso de adopción. Nosotros lo que recomendamos en esos casos es hacerlo a través de un contrato de adopción y que el contrato de adopción sea súper específico respecto a los deberes. Por ejemplo, que te tengan que mandar, no sé, pues, fotos de ellos, sobre todo al principio, no sé, una vez al mes, o que tú puedas hacer una visita cada 6 meses y que ellos firmen ese contrato. Lo ideal es que esté lo más determinado posible, ¿ya?
Después, si es que hay algún problema o te lo impiden, no es tan fácil hacer cumplir ese contrato de adopción, pero se pueden establecer cláusulas tal vez, hay que ver caso concreto, pero yo me imagino algo así como, si es que no se le da acceso, por ejemplo, o si es que en tanto tiempo no te mandan fotos o no te comprueban, por ejemplo, la esterilización o las vacunas al día, se autoriza, por ejemplo, a el retiro. Y así te podrías asegurar un poco como el cumplimiento de estos deberes. Igual hay que ser más o menos flexible con algunas cosas, pero sí es importante alguien que se dedica a darle una adopción que siempre lo haga con contratos de adopción como para darle seriedad, para darle un margen a esto y por si pasa algo, para tener el resguardo de que hay un documento donde está regulado expresamente esto. Nos pasa que a veces nos llegan preguntas de gente que dio en adopción, por ejemplo, a un perro o un gato, hasta un conejo de repente, y no saben ni siquiera cómo se llama la persona a la que se lo dieron en adopción. Entonces, con un contrato de adopción se evitan como todas estas cosas. Muchas gracias, Karin. Muriel Rubilar nos pregunta, ¿cómo puedo diferenciar una pelea con un ataque? ¿Y se puede sancionar al tenedor de una mascota que haya atacado a otra, dando el resultado de muerte? Esta es para mí, para Camila. No sé si quién responde primero. Dale tú y quizá yo complemento con algún dato. Ya. Mónica, ¿me podrías repetir la parte legal, porfa? Ya. Era como larga. Al tiro ya. Dice, ¿se puede sancionar al tenedor de una mascota que haya atacado a otra dando el resultado de muerte? Sí, bueno, por un lado está denunciar por el tema de raza potencialmente peligrosa, porque dentro de la calificación que puede hacer el juez, uno de los presupuestos era precisamente que haya causado daños de consideración a otro perro, y en este caso obviamente se incluiría la muerte. Además, habría una responsabilidad civil que no obstante la recoge la Ley de Tenencia Responsable y su reglamento, son normas de derecho común, que en el fondo establece que cualquier persona que cause daño a la persona o propiedad de otro debe responder civilmente por los daños. Las personas en Chile deben responder por el daño que causa su perro, eso está establecido en la ley. Y bueno, como decía Karin hace un rato, en nuestra legislación los animales son considerados como cosas, como bienes muebles, por lo tanto el daño o la muerte de otro perro, lamentablemente en nuestra legislación es considerado daño a la propiedad de otro. Por lo tanto, tenemos por un lado el juez de policía local, donde se denuncia a esta raza supuestamente potencialmente peligrosa, y además está la responsabilidad civil por el daño a la propiedad de otro. Así es que sí, se podría denunciar y se podría obtener una indemnización por eso. Era diferenciar entre un ataque o Pelea. Y una pelea. una pelea. A ver, primero hay que conocer los antecedentes. Si ese perro fue, por ejemplo, molestado y por eso mordió, ¿ya? Entonces ahí también los antecedentes previos te van a ayudar también a tomar como poder diferenciarlo. Pero ahí también tú puedes ver, y es que en realidad se puede confundir, cuando son peleas, por ejemplo, quién salió más atacado, ¿ya? Pero no en todas las peleas hay perros que son mordidos, por ejemplo, ¿ya? Principalmente los ataques ocurren de un perro hacia otro que está caminando simplemente o no sé, yo lo diferenciaría como más por eso, como el tema de la información anticipada. Si alguien vio
tener como esa es la única forma quizás de saberlo, porque al momento de la mordida hay perros que se pueden defender de una forma que un perro está atacando porque tiene una agresión ofensiva o defensiva, ¿ya? Cuando es una agresión defensiva, es un perro un poco más temeroso, tiene pocas herramientas como para salir de ahí, y son mordidas, por ejemplo, podríamos llamarlo un poco más atarantado, ¿ya? En cambio, un perro más ofensivo, el perro típico que está como sabe lo que va a hacer, es un perro que ya tiene experiencia, ¿ya? Tiene una herramienta, probablemente ya aprendió de cierta forma a manejarse en esas situaciones, entonces ahí quizás la mordida podría ser diferente, una mordida mucho más segura, por eso también no se recomienda el tema de fomentar conductas agresivas y entrenar en base a eso, porque lo que estáis haciendo un poco es volver un perro ofensivo, ¿ya? Que agarra técnica y tiene mordida que puede matar a alguien, ¿ya? Entonces quizás, no sé si de pelea o ataque, pero quizás el tipo de la mordida sí lo podéis diferenciar entre un perro que se está defendiendo a un perro que está atacando porque ya sus herramientas se transformaron en eso, ¿ya? Como en la calidad, en la profundidad de la mordida, si hubo desgarro o no, cosas así. Bueno, a mí la parte legal me parece igual importante complementar, porque me imagino que se relaciona la parte de pelea o ataque con el resultado muerte. Igual, para efectos de determinar si hay responsabilidad del tenedor, igual hay que estar al caso concreto y hay que estar atento porque, por ejemplo, si un perro se mete a mi patio donde yo tengo mi perro y mi perro en el fondo defiende la propiedad y mata al otro, o sea, ahí lamentablemente no se puede culpar a la persona. También que ocurre mucho de repente cuando uno pasea a su perro y hay gente que anda con el perro suelto y yo puedo tener a mi perro amarrado y básicamente estar cumpliendo con la ordenanza en este caso. Y anda mucha gente con su perro suelto, de repente son perros que molestan, son perros chicos. A mí me pasa, yo tengo un perro grande y una vez me pasó que salí con mi perro, estaba con correa, lo empezó a perseguir un perro chico, suelto, mi perro le gruñía para que no lo molestara, y finalmente ya después de que los dueños de este perro chico no hacían nada, este perro siguió molestando, al final mi perro lo agarró y lo mordió. Obviamente ahí me metí, lo saqué y todo. Este perro tuvo que ir era uno de estos bulldog, algo como con los ojos salidos. El perro terminó en el veterinario, obviamente con lesiones, ahí pregunté, perdón, cómo estaba el perro, pero claro, ahí obviamente hubo un daño de mi perro hacia el perro de esa persona tuvo que incurrir en gastos veterinarios, sin embargo, yo no tuve la culpa, yo andaba con mi perro amarrado, mi perro estaba tranquilo, este perro lo empezó a molestar, mi perro le advirtió varias veces, como en el video que mostró Camila de Moncho, los dueños no hicieron nada y claro, finalmente ya mi perro hizo lo que haría cualquier perro, porque finalmente es un animal, y lo mordió y lo lesionó y los dueños tuvieron que incurrir en gastos veterinarios. Entonces sí, en principio hay responsabilidad por el daño que se genere a personas, a otros perros o a propiedad de terceros, pero hay que estar caso a caso y ver ahí quién efectivamente tiene la responsabilidad en atención a las distintas obligaciones que nos entrega la ley y el reglamento como tenedores. Entonces ahí hay que tener ojo con eso. No cualquier mordida o cualquier daño a otro perro o muerte a otro perro necesariamente va a acarrear responsabilidad. Eso quería precisar. Muchas gracias por la respuesta. Noelia Cavieres pregunta, ¿ayudamos castrando perras callejeras y o asilvestradas? En la veterinaria municipalidad las registran a mi nombre. ¿Esto me puede traer problemas? ¿No me brindan una opción de registro como callejero o similar? Claro, idealmente debiese estar registrado a nombre de la municipalidad, no a nombre de ella. Y los problemas que te podría traer son
si es que alguien te denunciara, por ejemplo, por alguna vulneración, alguna infracción al deber de tenencia responsable. Habría que ver como en el caso concreto si es que podrías tener algún perjuicio, pero en principio, como yo les dije, como los animales son considerados cosas, lamentablemente, la inscripción a tu nombre no te hace tenedor y no te hace dueño, pero la verdad es que sí es un antecedente potente si es que no hay otros. Por ejemplo, tal vez tú igual de alguna forma te puedes como defender diciendo que tú no eres la tenedora a través, por ejemplo, de las fichas como de esterilización, supongo que son masivas tal vez, o algún convenio con la municipalidad o algo así. Pero en principio, claro, debiesen estar inscritos a nombre de la municipalidad, pero igual nos pasa harto que nos consultan mucho porque hay municipalidades que dicen como no, nosotros no lo vamos a inscribir a nombre de nosotros y tratan de inscribirlo a nombre de las personas que los llevan, por ejemplo, a esterilizar. No debiese ser así. Alguna repercusión como tan negativa tampoco te va a traer, pero sí alguien podría vincularlo, tratar de vincularlo y decir que tú eres la tenedora y, por ejemplo, hacerte responsable si es que muerde a alguien o algo así. Y ahí sería como un poco más complicada tal vez la defensa. Pero tampoco es que te haga dueño o tenedor necesariamente esa inscripción. Nelly nos pregunta cómo se puede proteger a perros sin hogar de vecinos que desean sacarlos del lugar porque les molesta simplemente su presencia. Es un poco lo que hablamos antes. Esos serían perros comunitarios. Lo ideal es inscribirlos a nombre de la municipalidad, que la municipalidad tenga el catastro y el registro y que sepa que están ahí. El reglamento lo que señala es que los perros en el fondo no hay que sacarlos y solamente se pueden sacar para esterilizarlos o para aplicar TNR y después devolverlo al mismo lugar. Por lo tanto, sí, nosotros tenemos como muchos problemas porque como yo les dije, nadie quiere a estos perros o nadie quiere como a estos gatos. No hay delito de amenazas en este caso porque no se estaría como configurando, pero de todas formas nosotros siempre recomendamos dejar constancias, por ejemplo, en Carabineros, se pueden hacer online, y buscar un poco el apoyo de la municipalidad en ese caso. Y si es que efectivamente pasa, ahí podría haber una infracción a la ley de tenencia responsable e incluso podría haber como alguna situación de maltrato animal si es que, porque no sé a dónde los van a correr en el fondo. Si es que tú los corres, van a volver. ¿Cuál sería la figura? Nosotros hemos sabido de gente que ha contratado empresas de control de plagas para controlar perros comunitarios, gatos ferales, y es súper complicado ese tema, pues porque finalmente si tú lo trasladas, ¿a dónde lo vas a trasladar? Como cuál es la hipótesis, ¿qué va a pasar con esos perros? Y si es que ahí pasa algo que afecta su integridad, habría maltrato animal y se podría denunciar a estas personas. Muchas gracias, Karin. Anónimo nos pregunta, yo tengo una perrita labrador con pitbull, pero cuando la inscribí en el registro no la puse como animal potencialmente peligroso. ¿Hay algún problema? Creemos que por el momento no, por lo que hemos comentado de que de verdad todo lo relacionado a los perros potencialmente peligrosos está recién implementándose. Yo creo que falta, sobre todo por todo el tema de la contingencia, yo creo que vamos a tener que seguir esperando que esto se formalice aún más. Y claro, si bien en el registro se establece el deber de declarar si el perro es potencialmente peligroso o no, el registro de perros potencialmente peligrosos propiamente tal aún no existe. Así que nos parece que por el momento no habría ningún problema, pero claro, que idealmente una vez que esto avance cumpla con el requisito. Anónimo nos pregunta, tal como se mencionó, si una municipalidad retira a un perro de la calle, ya que se podría hacer, ¿con qué justificación podrían sacarlos? Mónica, no escuché la pregunta. Ya. O al final, como que se me cortó. Ya, déjame buscarla. Entendí que era si una municipalidad retira un perro de la calle, pero me quedé hasta ahí.
Ya, entendiendo que se supone que ellas pueden hacerlo, pero ¿bajo qué justificación las municipalidades pueden retirar un perro de la calle? Es justificación legal. Está expresamente señalado que tienen la facultad de retirar perros de la calle, nunca para matarlos, ni para, en el fondo, llevarlos a otra comuna, ni para nada, en el fondo, que vaya en perjuicio de ellos. Esto está establecido un poco como para resguardar a los animales, así que la idea es que ellos los retiren y los tienen que entregar a un refugio o a algún refugio que tengan ellos municipal, y en el fondo hacer todas las atenciones médicas, darles alimento y en el fondo hacer todo para que estén en buenas condiciones. Ya, para finalizar, Connie Chan, bueno, a quien le pido por favor que si es que puede cambiar su nombre a un nombre que podamos en el fondo asociar al que tuviste al momento de inscripción para que el equipo técnico ahí pueda realizar tomar tu asistencia. Bueno, ella nos pregunta, ¿es obligación la esterilización de canes y felinos? Ahí no sé, bueno, la Dafne debe saber, pero la esterilización solamente se estableció en 2 casos. Primero, cuando son perros potencialmente peligrosos, y segundo, cuando hay compra de animales en tiendas de mascotas. Fuera de eso no hay obligación de esterilizar, pese a que nosotros creemos que la esterilización es lo mejor para frenar un poco el tema este del abandono, de lo mismo que estamos hablando respecto a perros comunitarios y gatos ferales, pero no hay obligación de esterilizar. En algún momento en el proyecto de ley se conversó, se discutió por los senadores y los diputados el tema de incluir esto, y finalmente no se acogió. Bueno, para complementar, claro, efectivamente respecto de las razas potencialmente peligrosas deben entregarse esterilizadas, y además respecto de aquellos que no necesariamente pertenecen a las razas establecidas en el reglamento, pero que sí han sido objeto de denuncia al juez o a la autoridad sanitaria por algún episodio de agresión, y que finalmente se califican como tal, en esos casos también la autoridad podría ordenar su esterilización. Eso establece la ley. Muchas gracias. Bueno, ya doy por finalizada la ronda de preguntas. Les recuerdo que quedan 2 módulos, por lo tanto, si es que probablemente su pregunta no fue formulada, bueno, también en honor al tiempo tuve que seleccionarlas, pero muchas quedaron para los módulos siguientes, sobre todo en el módulo último que corresponde al maltrato animal. Así que no se preocupen, dejé guardada la pregunta. En todo caso, ustedes ahí van a aprender más sobre maltrato animal y abandono, entonces si quieren pueden reformularla con lo que ya saben gracias a ese módulo. Pero de cualquier manera, agradezco su participación, agradezco su interés, y bueno, también quería volver a agradecer a Camila, que este ya es el último módulo que las acompañará, luego vendrá María Francisca, veterinaria. Y bueno, Karin y Dafne también se despiden, ya que 2 abogados nos acompañarán en los otros módulos. Quiero agradecer a la Subdere por permitir realizar esta actividad. Y bueno, también nos preguntaban cómo puedo contactar a Camila. Camila es fundadora de Etovet y tiene página web y tiene redes sociales. No sé si tú las quieres dar ahora, Camila. @Etovet Chile. Ahí me pueden ubicar en Instagram, o ahí dar la información de también cómo me pueden contactar de otra forma. Muchas gracias. Bueno, aprovechando también, los invito a seguirnos en las redes sociales. Nosotros estamos como @fundacionapla, también nos pueden buscar en Facebook, también está nuestro sitio web www.fundacionapla.cl, y los dejo invitados para el siguiente módulo que se realizará la próxima semana. Muchas gracias por su participación y por su paciencia. No sé si las expositoras quieren dar algunas palabras de cierre. Muchas gracias por el interés, por la participación, y disculpen el inicio un poco acontecido. Así que Sí, gracias por la paciencia.
Sí, gracias por estar, bueno, un día viernes acá aprendiendo sobre tenencia responsable. Esperamos haber contestado todas sus dudas, pero si tienen cualquier caso concreto, escríbanos al mail que dijo Mónica, para poder ayudarlos ahí desde una perspectiva jurídica, porque hay cosas que se pueden hacer y nosotros los podemos ir ayudando, presentando nosotros las acciones. Así que escríbanos y ahí lo vamos viendo. Muchas gracias. Bueno, me sumo a las palabras de Karin. Gracias a todos y adopten, no compren. Sí, también. Por favor.